injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 7 de la mañana ya con 55 minutos. Es miércoles y es momento de escuchar la participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte como semana a semana aquí en este espacio. Muy buenos días, Marco. Alfredo, muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Fuimos testigas la semana pasada de cómo el titular del Poder Ejecutivo del Estado mexicano vulneró la seguridad de la periodista del New York Times, Natalie Kittref, al compartir públicamente sus datos, en específico su número de celular. Derivado de este suceso que se conoce como doxeo, como doxing, que es lo que voy a abordar hoy, Ley de Protección de Datos Personales, doxing, ¿qué es lo que está sucediendo? Infortunadamente, eso derivó que se filtraran los números personales, información privada de otros personajes públicos. Y entonces, hoy que estoy aquí, le quiero preguntar a usted, que me está mirando y escuchando, si está justificado que porque alguien nos cae mal, nos genera alguna animadversación, podemos hacerle daño, podemos vulnerar su integridad física, emocional. Y entonces justamente también ayer el titular del Ejecutivo filtró desde su cuenta de Twitter el número de celular de Felipe Calderón. Se filtró el de Claudia Sheinbaum, el de Xóchitl Gálvez, que hay pues ahora sí que su estrategia fue decir, no voy a cambiar mi número, escríbanme, no me importa si hay discurso de odio, no voy a cambiar mi número. Y entonces, ¿qué pasa? Esto incita al acoso, a la intimidación, promueve la división, el discurso de odio y coloca en una situación de vulnerabilidad a esta periodista del New York Times, a Natalie Kittref. Y justamente hay que referir una cuestión súper importante. Vivimos en un país donde es el segundo a nivel mundial más peligroso para ejercer el periodismo. ¿Por qué la cabeza de las Fuerzas Armadas, el titular del Ejecutivo, vulnera a una periodista en el país más peligroso para ejercer el periodismo? Porque ya saben que yo siempre traigo a la ley en la mano y cifras. México en el 2023 presentó 9 periodistas asesinados. En lo que va del 2024 en nuestro país, van 6 periodistas amenazados, incluyendo a Natalie Kittref, que justamente es Yolanda Caballero de Tijuana, Pedro Tonatzin de Taxco Guerrero, Gabriel Sánchez de Simojovel, Chiapas, José Cruz Pérez Rucobo de Ciudad Juárez, Azucena Oreste, Ciudad de México y María Luisa de Jalisco. Y lo vuelvo a repetir, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, incluso más peligroso que muchos países que se encuentran en situación de guerra, porque una figura como el presidente vulnera la integridad física de una mujer que ejerce el periodismo y infortunadamente le siguieron el pésimo ejemplo filtrando el número de su hijo, de estas candidatas. ¿Por qué se promueve este discurso de odio, esta intimidación? Hay que cuestionarnos. Y entonces, justamente hablando de esta filtración de datos personales, hay que mencionar qué es esto. La protección de datos personales justamente es este conjunto de medidas y prácticas que tienen como objetivo proteger la privacidad de las personas y garantizar no solo su integridad física, sino sus datos personales para que sean utilizados de manera ética y responsable. Entonces, por ejemplo, ahorita justamente
Telcel pues tiene nuestros datos personales quienes hayamos contratado con esta compañía, que no es lo mismo que cuando nosotros colocamos nuestros datos personales en nuestros dispositivos electrónicos, y ahorita voy a especificar por qué, y no es lo mismo que estén en posesión de nuestros datos personales sujetos obligados como lo son las instituciones públicas, como lo son las autoridades. Una cosa es las instituciones privadas y otra cosa son las públicas. Entonces hay dos leyes y ahorita voy a ahondar en eso. ¿Qué incluyen estos datos? Nombres, direcciones, números de teléfono, correo electrónico, información financiera y algo bien importante que luego están filtrando, información de salud, ya sea del pasado, del presente o del futuro. Como ustedes saben, la privacidad es un derecho fundamental que tiene que ser protegido. La información personal también puede ser utilizada justamente para acosar, para amenazar, para intimidar. Y entonces es necesaria la protección de datos personales para también salvaguardar la seguridad nacional y la estabilidad económica. En México, en nuestro país, se regula a través de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, cómo aplicaría para empresas como Telcel, AT&T, Telmex, pero también está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, como son las instituciones de gobierno, es decir, la institución pública. Y esto entró en vigor en el 2010, o sea, ya llovió, hace 14 años. Esto no es nuevo, esto no es a partir de que Twitter deja de ser Twitter y se vuelve X, no. Esto ya tiene 14 años vigente. Y entonces justamente esta ley establece los lineamientos para que las empresas, instituciones, organizaciones en general que están recopilando estos datos personales de individuos lo hagan de una manera ética, lo hagan de una manera responsable, transparente y lo más importante, que estos individuos sean informados previamente y puedan otorgar su consentimiento. Yo sé que muchas veces leemos los contratos, los convenios de páginas, por ejemplo, de internet donde nos metemos, ya nada más le damos a aceptar y todo, pero ya estamos dando nuestro consentimiento. Y, por ejemplo, algo bien importante que nos topamos mucho quienes litigamos, aquello que subimos en redes sociales, en manera pública, ya no nos pertenece a nosotros. Si subimos una foto muy contentos en nuestra casa, una selfie en nuestro vehículo durante el tráfico, y esa foto alguien que no es nuestro contacto o alguien que es nuestro contacto la toma y nos hace un meme, no podemos hacer nada, porque esa foto nosotros se la cedimos a la red social que utilizamos, por ejemplo, en este caso Facebook o Twitter, bueno, ahora que le dicen X, esta nueva generación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente hay que leer con atención lo que estamos consintiendo. La ciudadanía debe de estar informada sobre sus derechos en relación con sus datos personales. Por ejemplo, a Telcel, si contratamos con esta compañía telefónica, pues ¿qué le interesa saber? Nuestro signo zodiacal, o nuestro tipo de sangre, o nuestra inclinación sexual. No son datos que le resulten relevantes, y eso es uno de los principios que contienen estas dos leyes, tanto para sujetos obligados como en posesión de particulares, que son principios que comparten y que ahorita voy a mencionar. Y entonces justamente hay que tomar medidas para proteger la información personal, importante aquí, tanto en línea como en la vida no digital. Entonces estaba leyendo a la doctora en Derecho, Melissa Ayala, que es una experta en estos temas, y justamente ella hace una acotación. Hay que identificar el dato personal, que es cualquier información concerniente a una persona identificada e identificable, y los datos personales sensibles, que es aquella información pues un poquito más íntima que su mal uso puede provocar discriminación o colocar a estas personas en riesgo, como por ejemplo que se filtre nuestro estado de salud, nuestras creencias personalísimas religiosas, nuestras filiaciones políticas, sindicales o nuestra orientación sexual, porque hay algo que también les quiero decir, es que sacar nosotros del closet a una persona de la comunidad LGBTTTIQA+N que no ha consentido hacer pública su inclinación sexual o cómo se identifica,
Eso también es colocarlos en una situación de vulnerabilidad y ahora sí que también es violentar su privacidad porque esa persona va a elegir cuándo es el tiempo adecuado para vivir su verdad de una manera pública. Y entonces, tanto los particulares que recaban datos personales, que tratan con esta información, como las autoridades, tienen la obligación de garantizar el buen uso de nuestros datos personales. ¿Por qué? Porque la protección de datos personales es un derecho humano y está reconocido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nosotros consentimos, donde los podemos cancelar, modificar, alterar. Y entonces justamente existe esta ley en el sector público, que es la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados, porque no es lo mismo una institución pública como Gobierno del Estado, como la CEA, que Telmex, que AT&T. Entonces, obviamente, cuando decimos el tratamiento de datos personales, así muy elegante, ¿a qué nos referimos? A la obtención, uso, recopilación, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, divulgación, transferencia, supresión, destrucción y disposición de datos personales. Esta ley aplica a cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a organismos autónomos y partidos políticos. Y les decía de estos 8 principios que estas leyes comparten, tanto de sujetos obligados como de sujetos particulares. Y estos principios son de licitud, de consentimiento, de información, de calidad, de finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Y, por ejemplo, la maestra Melissa Ayala especifica que el principio de licitud es que no se pueden utilizar los datos personales para actividades ilícitas. El principio del consentimiento es que siempre tiene que ser informado y consiste en que el responsable obtenga este consentimiento a quien pertenecen los datos personales antes de utilizarles. El principio de información consiste en que se le va a informar a los titulares justamente en el aviso de privacidad. El principio de calidad se refiere a que estos datos tienen que ser precisos, exactos, completos y actualizados. El principio de finalidad consiste en que estos datos personales se van a utilizar, van a ser tratados para la finalidad que se estableció en el aviso de privacidad, y en el aviso de privacidad se da esta información completa y se debe de contar con el consentimiento. También está el principio de lealtad, que justamente le da prioridad al particular, al individuo, al sujeto de quien se están recopilando estos datos personales, y prohíbe que se le trate con dolo, con mala fe, con negligencia, y que no se vulnere la confianza con los que van a ser tratados estos datos personales. El principio de proporcionalidad obliga a tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para cumplir la finalidad que se dio en el aviso de privacidad. Y el principio de responsabilidad justamente garantiza el principio de los otros principios que ya mencioné, y justamente es para aplicar y utilizar de manera ética y responsable los datos personales. Pero hablábamos que lo que hizo el titular del Ejecutivo se llama doxeo. Ya he tocado ese tema aquí, justamente viene de las siglas en inglés doxing, que justamente es filtrar, revelar la información personal privada de una persona sin su consentimiento, con el objeto de acosarle, hostigarle, colocarle en situación de vulnerabilidad y obviamente pues fomentar el acoso en línea. Se considera también un ciberataque. Les recuerdo que México no tiene al momento, porque esto es importante, hay una laguna con respecto de la información que nosotros colocamos en nuestros dispositivos electrónicos. ¿Qué pasa si se filtran esos datos personales? No hay un marco jurídico que atienda a eso, pero para lo otro están estas leyes de protección de datos personales. Ahora, justamente, México no ha ratificado ningún tratado internacional como los otros países, y eso también es importante. ¿Por qué? Porque justamente pues nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, otros países sí han ratificado pues este Tratado de Budapest, que tiene que ver con temas de ciberseguridad
Y entonces el doxeo es una forma de violencia digital y justamente pretende dañar a su objetivo, a esta persona de quien se están filtrando sus datos personales al exponer su información personal. Y es una acción intencional sin el consentimiento de la persona afectada y obviamente está revelando públicamente sus datos. Ahora yo ya me voy a despedir con esta reflexión. Usted que me está mirando y escuchando, la libertad de expresión jamás va a legitimar el discurso de odio. Y entonces también cuestionarnos en qué abona intimidar a una persona que tal vez publica cosas que no nos agradan o que según nosotros no es el contexto completo o nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué intimidar a una persona que ejerce el periodismo, a una persona mujer que ejerce el periodismo en el país que ostenta el número 2 a nivel mundial como el sitio segundo más peligroso para ejercer el periodismo? ¿En qué abona eso? Y me voy a despedir con una frase de un autor jurista, Mario Ignacio Álvarez Ledesma, que me resulta oportuna. No se puede combatir el fuego con gasolina. Esa sería mi participación el día de hoy, Marco. Excelente, Isabel. Muchas gracias, como siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿A ti? Claro que sí. Hasta entonces. Vamos a una pausa y volvemos con más.